Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. El capítulo 15 de este fic tenía ¡un chingo de porno! Por lo que decidí mejor omitirlo por seguridad. Pueden verlo desde ya en el link de Telegram en los comentarios. O en su defecto en el de Facebook. Capítulo 16. Miya despertó y supo de inmediato que se había quedado dormida por la luz. Lo último que recordaba era que tenía que ir a preparar el desayuno pronto, lo que solo podía significar que finalmente se había quedado dormida y se había despertado demasiado tarde. Todavía se sentía bastante cansada y sabía que probablemente tenía muy mal aspecto, pero no quería volver a dormirse. Si se daba prisa, incluso podría improvisar un desayuno bastante decente antes de que los demás despertaran. Ese plan se arruinó cuando el sonido de una conversación llegó hasta ella desde el comedor. Miya apretó los labios con disgusto al recordar que había pasado la noche anterior. Aún así, no podía hacer nada al respecto y con suerte recuperaría a Takehito ese día. En silencio, se dirigió hacia el alboroto, escuchando atentamente por si decían algo importante. No oía nada nítido, más bien el caos general de una animada conversación donde varias personas hablaban al mismo tiempo, subiendo el volumen progresivamente para hacerse oír. Podía oír la clara voz de Uzume bromeando con Chio, con el profundo y gruñón tono de Naruto uniéndose de vez en cuando. Musubi soltaba alguna exclamación, seguida de la casi inaudible respuesta de Minato. Kaseana, Matsu, Omura, Takami e incluso Karasuba también decían algo de vez en cuando. Finalmente, renunciando a la idea de aprender algo, entró en la habitación, sintiéndose absurdamente incómoda en su propia casa. No estaba acostumbrada a ser la última en levantarse. «Buenos días», saludó Miya en un tono algo apagado, observando la escena. Naruto aparentemente levitaba una gran cantidad de fruta en el aire y usaba sus habilidades como una licuadora superpoderosa para preparar batidos para todos de una manera innecesariamente ostentosa. Era una impresionante, aunque un tanto frívola, demostración de poder. La mayoría de la sala se quedó en silencio, sorprendida, le devolvió el saludo y luego volvió a sus conversaciones. Solo Naruto y, sorprendentemente, Xana le sonrieron, visiblemente divertidos de que sus travesuras la hubieran hecho dormir. Naruto también le preparó un batido y se lo pasó. Mientras Miya se sentaba en su lugar habitual, dando un cauteloso asentimiento de agradecimiento al hombre con cuernos por el dulce de fruta, tomó nota de sus invitados e inquilinos mientras conversaban. Omura, Karasuba y Kaseana se veían prácticamente iguales que ayer, aunque Karasuba aparentemente había recuperado algo de su carácter quisquilloso y ocasionalmente le lanzaba una mirada fulminante a Naruto cuando éste la molestaba por algo. Una mirada fulminante que a menudo era devuelta con una mirada fingida de miedo que sin duda provocaba al Sekirei negro. A Miya le resultaba difícil creer que alguien pudiera ser tan tolerante con los cambios de humor de Karasuba, y mucho menos provocarla deliberadamente, pero admitiría, para sí misma, que no era exactamente imparcial en lo que respecta a su ex subordinada. Takami parecía estar de bastante buen humor, con una leve sonrisa en el rostro, mientras conversaba con su hijo de aspecto incómodo y tomaba una taza de café en lugar de un batido. Aunque no había café en su cocina, tampoco había mucha fruta, así que no hacía falta ser un genio para adivinar de dónde venía. Minato también se veía un poco diferente. Seguía tímido y algo reservado, pero no proyectaba el mismo aire de terror cerca de su madre que la noche anterior. Miya se negaba a considerar que esto pudiera tener algo que ver con lo que él y Musubi habían hecho la noche anterior. Musubi era, bueno, Musubi. Como siempre, Matsu se reía perversamente de varias partes interesantes de la conversación en lugar de participar, aunque de vez en cuando lanzaba miradas hambrientas a Naruto. No hacía falta mucha imaginación para darse cuenta. Akitsu parecía aún más somnolienta de lo normal y parecía estar perdiendo la conciencia a ratos mientras sostenía su batido. Obviamente, la pobre chica estaba agotada. En general, la escena parecía bastante alegre y relajada, y no había indicios de que hubiera sido precedida por una noche de desenfreno.
Miya no estaba segura de si eso la aliviaba o la molestaba. Bueno, ya que Miya por fin se ha dignado a aparecer, podemos seguir adelante, dijo Naruto de repente con un tono sumamente pomposo. El ojo de la casera se crispó al oír esas palabras mientras intentaba mantener la calma. Naruto había aprendido a sacarla de quicio demasiado rápido, hablando como si hubiera cometido algún error al quedarse dormida un poco en su propia casa. Ni siquiera sabía qué tramaban. ¿Te importaría empezar, querida? Continuó, dirigiéndose a su esposa e ignorando por completo la irritación de Miya. Claro que sí, cariño. Dijo Kusana con tono amable y continuó con tono oficioso. Como ambos tuvimos la misma cantidad de coño, aquí fue interrumpida brevemente por Usume y Minato, que se atragantaban con sus bebidas. Anoche, la competencia ahora es para ver quién robó las mejores bragas. El rostro de Miya palideció por completo y la mesa emitió un crujido ominoso al agarrar el borde con tanta fuerza que la destrozó. Varias personas la miraron con aprensión, pero apartaron la vista rápidamente al ver el familiar miasma oscuro que se formaba tras ella. Naruto la ignoró por completo y tomó la palabra. Como eres concursante y ambos hicimos Akitsu, ninguno cuenta para mi puntuación final. Por cierto, ninguno de los dos usa bragas, así que es irrelevante. Ah, pican. Akitsu contribuyó en silencio, robando sigilosamente el batido de Matsu porque el tipo cerebro no le prestaba atención. No tenía sentido desperdiciarlo. Y estorban, añadió Kusana en tono de confirmación. No entiendo cómo pueden andar con esas cosas sin arrancárselas de la frustración. Se oyó un crujido de madera cuando Miya arrancó 2 trozos de su mesa con furia, lo que hizo que la mayoría de la gente se volviera hacia ella. La nube de energía emocional negativa que la rodeaba era densa y oscura, haciendo que casi todos, excepto Karasuba, Akitsu y el dúo con cuernos, se encogieran de miedo. Al ver que Miya estaba aguando la fiesta, Naruto la señaló con la mano e invirtió la energía de su aura, convirtiendo la nube negra y morada en una monstruosidad arcoíris de sentimientos positivos. En cierto modo, era aún más espeluznante, pero desde luego ya no hacía que nadie quisiera huir. Ignorando su ira, que aumentaba aún más, Naruto continuó hablando. Como terminé de acostarme con Takami antes de que tú terminaras con Usume y Chio, iré primero. Mamá. ¿Te acostaste con él? Exclamó Minato en estado de shock, olvidando su timidez por un momento. Takami no sabía muy bien qué decirle a su hijo sobre el tema. No se arrepentía demasiado, aunque la situación actual definitivamente no era algo con lo que hubiera contado ni deseado. No es que estuviera especialmente sorprendida, más bien, resignada. Pero aún quedaba el problema de qué decirle a su hijo sobre el asunto. Por suerte, Naruto se encargó de ello. Puso los ojos en blanco y respondió con sarcasmo. Ay, madura, grandullón. Tienes 19 años, tu madre es guapísima y anoche te acostaste con Musubi. Si te sorprende la idea de que tu madre tenga sexo, voy a ver si estaría dispuesta a intentarlo otra vez, esta vez en vídeo para que lo veas. ¿Puede Musubi mirar también? Preguntó el boxeador con inocencia. Por supuesto que puedes. Le aseguró Naruto. ¿Sí? Exclamó Musubi con un puño en alto. Había exigido que le restablecieran su vínculo con Minato a primera hora de la mañana y así se había hecho, lo que hizo que su leve resentimiento hacia el dúo cornudo se desvaneciera como si nunca hubiera existido. Olvídalo, no tengo intención de volver a acostarme contigo, y mucho menos de dejar que lo grabes, gruñó Takami. Tú tampoco tenías intención de acostarte conmigo la primera vez. Naruto rió disimuladamente. Takami lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Puede que tuviera razón, pero que la hubiera seducido una vez no significaba que se dejara grabar. Quizás no le importara intentarlo otra vez en el futuro, pero no se dejaría grabar bajo ninguna circunstancia. Sospechaba que era completamente irrelevante, ya que el cabrón molesto solo hacía esto para fastidiarse a sí misma, a Miya, a Minato y a cualquiera que se preocupara, mientras se divertía a sí mismo, a Kusana, Matsu, Kaseana, Usume, Karasuba y, posiblemente, también a Akitsu. Esa chica era demasiado difícil de interpretar, pero estaba prestando mucha atención. ¿Qué pasó con lo de respetarme por las mañanas? Preguntó finalmente con tono seco.
La pregunta que le había hecho justo antes de acostarse con él había sido en su mayor parte una broma, pero que la maldijeran si la dejaba sin palabras. Pero te respeto, respondió Naruto con una sonrisa. Si no, habrías terminado como Minaka. Hablando de Minaka, ¿dónde está? Hace tiempo que no lo veo, preguntó Takami con recelo. No tengo ni idea, quizás se perdió en el tiempo y el espacio. Naruto se encogió de hombros con indiferencia y continuó hablando, ignorando los murmullos sospechosos de Takami. Por cierto, Minato, ¿sabías que tu madre es una mujer muy vulgar? En cuanto empezó esa relajación postorgásmica, empezó a maldecir como un marinero en lugar de guardárselo todo. Al ver la expresión de estreñimiento de su hijo ante demasiada información, Takami dedujo que Naruto definitivamente lo estaba haciendo para molestar a la gente. Mientras tanto, Miya hacía todo lo posible por calmarse, sabiendo que cuanto más se enfadaba, con más alegría estos dos desviados comentarían los sórdidos detalles de la noche anterior. Pero era muy difícil mantener la calma. A pesar de que el Japón moderno era algo más relajado con estas cosas, Takehito había sido una persona más tradicional, y eso le había atraído. Naturalmente, esto significaba que creía que esas cosas debían quedar en la cama y entre amantes, no discutirse abiertamente de esta manera. No tenía sentido intentar detenerlos. No tenía la influencia ni el poder necesarios. Lo único que podía hacer era aguantar e intentar calmarse. Volviendo al tema, les presento mi primer premio. Las bragas de Takami. Anunció Naruto con grandilocuencia, mostrando la ropa interior. Designo a Kitsu como juez de bragas. ¿Te importa, cariño? En una escala del 1 al 10. Mientras Takami se hundía la cara entre las manos y murmuraba algo desagradable, el Sekirei de hielo se animó y miró las bragas que le enseñaba. Eran un conjunto blanco sencillo, modesto sin ser de esas bragas de abuela caídas. A3. Un poco aburrido. Finalmente, dijo con timidez. No quería darle una puntuación tan baja, pero Naruto y Kusana siempre querían que fuera honesta, y las bragas de Takami eran realmente aburridas. ¡Qué bajo! Exclamó Naruto con un tono fingido y escandalizado, agarrándose el corazón como si a Kitsu lo hubiera herido mortalmente con su proclamación, lo que hizo que la Sekirei de hielo se mordiera el labio con incertidumbre. No dejes que su puchero te convenza, Akitsu. Solo intenta que le des una puntuación más alta, dijo Kusana antes de que Akitsu pudiera intentar convencerse de que debía darle más puntos. Ahora le mostraré las bragas a Chio, ya que fue la primera en desmayarse. Por favor, no. Suplicó Chio, con la cara roja de vergüenza y deseando desesperadamente evitar que su ropa interior quedara expuesta. Sí, qué crueldad, intervino Usume, más por Chio que por ella misma. Sabía que su linda Ashikabi se avergonzaba fácilmente de estas cosas, incluso si hubiera aceptado la orgía de anoche. Yo también, replicó la mujer con cuernos. Además, solo es ropa interior. No es como si le estuviera pidiendo a Matsu que reproduzca la grabación de nuestras actividades. Matsu recibió muchas críticas por esto de parte de bastantes personas, lo que provocó que el pervertido acechante comenzara a sudar frío. Mientras tanto, Kaseana y Omura observaban el espectáculo con los ojos abiertos, mirando de vez en cuando a Miya, preguntándose por qué la mujer de cabello morado no decía nada. Era evidente que estaba intentando calmarse en lugar de intentar detenerlo, lo cual contradecía por completo su comportamiento habitual. Fuera lo que habían hablado ella y Naruto, debía de haber sido algo trascendental para causar semejante cambio en tan poco tiempo. Akitsu, ¿cómo calificarías esto? Preguntó Kusana, mostrando una ropa interior sencilla similar a la que había usado Takami, pero con un lindo gatito estampado. A5. Lindo gatito, pero sigue siendo aburrido. Akitsu juzgó con vacilación, sin saber si estaba siendo demasiado generosa o demasiado dura. Tener que juzgar algo donde sus dos amantes competían entre sí le causaba mucha angustia, aunque la competencia fuera bastante tonta. Jaja, solo 2 puntos de ventaja, lo tengo todo bajo control, presumió Naruto con seguridad, seguro de que las bragas de Matsu le darían la victoria, aunque no supiera qué llevaba puesto Usume. No cuentes tus pollos antes de que nazcan, esposo, advirtió Kusana. Oh no. Haz el mío ahora.
dijo Usume con el puño en alto, entrando en la extraña competencia. Usume-chan, protestó Chio, molesta y avergonzada. Sígueme el rollo, Chio baby. De todas formas, el tuyo no volverá a aparecer, así que mejor disfrútalo, razonó el Sekirei que usaba tela. Chio todavía parecía un poco dudosa, pero se rindió ante la lógica, por retorcida que fuera. Las bragas de Usume son las siguientes, confirmó Xana, levantando unas bragas con un diseño de shorts muy cortos y muchos volantes suaves. Akitsu dudó un rato, sin saber qué puntuación darles. Si les daba una puntuación demasiado alta, Naruto perdería, pero si les daba una puntuación demasiado baja, Xana perdería. La ponía nerviosa y deseaba que no la hubieran elegido para decidir, ya que se sentía mucho más cómoda simplemente aceptando lo que quisieran que tomando decisiones, incluso si se trataba de una competencia tonta, sobre quién robaba las mejores bragas. 7, dijo finalmente, dándole una puntuación bastante alta, tanto porque le gustaban como porque tenía una idea, para evitar tener que elegir a un ganador. Solo esperaba que Naruto tuviera unas buenas bragas para el final, para que no fuera demasiado obvio que era bonito. ¿Ves, esposo?, dijo Xana con suficiencia, sonriéndole con sorna. Necesitarás una ropa interior impresionante para ganar ahora. Da la casualidad de que sí tengo una ropa interior impresionante, dijo con seguridad, pero por dentro no lo parecía tanto. No había pensado que Usume llevara algo que le gustara tanto a Akitsu. No parecía de las que se fijan en los adornos sensuales. Tomada de la entrepierna de Matsu, les presento la única tanga de esta competencia, y es una tanga diminuta, anunció con grandilocuencia, para la descarada diversión de Matsu, y presentó una tanga de encaje diminuta, casi transparente, de un rojo intenso. 9, muy sexy, pronunció Akitsu con un toque de alivio, bastante más rápido que con cualquiera de los demás. Los dos astados fruncieron el ceño al ver el empate y Naruto habló con cierta sospecha. ¿No le habrás dado a la tanga un 9 en lugar de un 10 solo para que fuera un empate, Akitsu? No seas ridículo, esposo, se burló Xana. La pregunta que deberías hacerte es si le dio un 9 en lugar de un 8 para forzar el empate. La Sekirei de hielo se removió nerviosa y reprimió el repentino y absurdo impulso de juntar los dedos índices. En lugar de eso, apretó los labios alrededor de la pajita del batido que le había robado a Matsu y empezó a soplar burbujas, fingiendo no haber oído lo que acababan de decir. Se sentía más cómoda con un empate porque simplemente no se atrevía a decir que uno de ellos había perdido por su decisión. Musubi también tiene bragas. ¿Qué puntuación obtengo?, exclamó Musubi de repente con gran entusiasmo, agitando enérgicamente unas sencillas bragas blancas, sin tener ni la menor idea de qué se trataba el juego. Te das un 3 por las bragas, pero un 10 por la actitud, le dijo Naruto con una sonrisa. Musubi siempre era divertida y la expresión de pánico de Minato al ver a su Sekirei bajarle las bragas delante de todos era tan divertida como siempre. La luchadora sacó la lengua en señal de concentración mientras sumaba los dos números y luego vitoreó al darse cuenta de que sus dos números juntos eran más altos que los que obtuvieron Naruto Xana. Varias personas ocultaron sus sonrisas tras las manos, recelosas de la inquietante quietud de Miya. La casera de cabello morado bien podría haber sido una estatua por la emoción en su rostro o, dicho sea de paso, el movimiento de su cuerpo. Era una de las cosas más espeluznantes que habían visto jamás y habría hecho que la mayoría saliera corriendo si las travesuras de Naruto y Xana no estuvieran destrozando la tensión como una bola de demolición rompe una ventana de cristal. Bueno, ya que Akitsu ha conspirado para crear otro empate, supongo que tendremos que elegir a una ganadora castigándola por su descaro, dijo Xana con un suspiro, y Naruto asintió. Akitsu agachó la cabeza para ocultar el creciente rubor en su rostro, recordando castigos pasados y acomodando las piernas para intentar calmar el repentino calor que se extendía entre ellos. La noche anterior había sido agotadora y le vendría bien dormir un poco más, pero Naruto y Xana siempre se aseguraban de calmar cualquier dolor persistente, dejándola físicamente lista para más. Probablemente perdería el conocimiento durante el castigo, y lo único que le gustaba más que eso era despertarse antes que ellos de madrugada para poder confesarles su amor en silencio sin causarles ninguna incomodidad. ¿Y cómo se castiga a Akitsu-tan?
Preguntó Matsu con las gafas empañadas y ruborizada. La mayoría de la sala también estaba claramente interesada, aunque algunos, como Minato, intentaban disimularlo sin éxito. Tu pregunta sería más acertada si se dirigiera a la propia Akitsu, dijo Kusana con insistencia, sabiendo que la Sekirei de hielo pasiva había adoptado la costumbre de Naruto de decir cosas que técnicamente eran ciertas, pero a menudo terriblemente fuera de contexto y muy fáciles de malinterpretar. Aunque en su caso lo hacía principalmente porque prefería hablar poco y, por lo tanto, ofrecía muy poca información, también se debía en parte a que Akitsu sabía que tanto a ella como a Naruto les gustaba jugar con la gente y lo hacía por ellos. Ah, me hacen gritar y llorar, dijo Akitsu con desgana mientras todos se giraban hacia ella, mirando el batido casi vacío en sus manos. Quería otro. Ninguno de los presentes creyó en sus palabras, pues se veía bastante cómoda apoyada en Naruto. Sin dar la impresión de estar en una situación abusiva. Naruto-san, ¿puedo hablar contigo en privado? La voz contenida de Miya interrumpió las bromas. Aunque no quisiera admitirlo, incluso ella tuvo que admitir que la desafortunada Sekirei de hielo estaba bien tratada y parecía contenta con su situación. Dejaste de lado las formalidades enseguida. Naruto rió disimuladamente sin responder a su pregunta. Es muy difícil decirlo con otras personas presentes. Los labios de Miya se tensaron con frustración, mientras todos la observaban con curiosidad ante la pregunta del hombre con cuernos. Sí, era difícil reconocerlo como emperador delante de otros. La promesa del regreso de Takehito había sido más que suficiente para que cediera ante sus exigencias, pero seguía siendo una mujer muy orgullosa y estaba descubriendo que le costaba muchísimo renunciar a ese orgullo. Dado su desagrado por las formalidades, no había pensado que siquiera mencionara que había vuelto a usar el honorífico san en lugar del regio Eika que había usado después de la conversación de ayer. Claramente había subestimado lo difícil que podía complicar las cosas. En realidad, no debería haberse sorprendido, aquel hombre molesto parecía prosperar con la incomodidad social y la sensibilidad ofendida de la gente, igual que los hongos prosperan en un ambiente húmedo. ¿Aceptarías hablar conmigo en privado sobre nuestro trato? Repitió ella tensa, ignorando su pregunta del mismo modo que él había ignorado la suya. Sé lo que quieres preguntar y no tienes que preocuparte, resucitaré a tu esposo hoy mismo. Él se despidió, sonriendo con suficiencia al ver su expresión aún más apretada por la despreocupación con la que lo había revelado. Una serie de exclamaciones salieron de los demás, la más fuerte fue la de Onura. ¿Puedes traer de vuelta a los muertos? En lugar de responder, Naruto se volvió hacia su esposa con una mirada de sufrimiento y suspiró. Seguimos diciéndoles que somos dioses, y aún así, siempre se sorprenden cuando descubren algo más que podemos hacer. Kusana se encogió de hombros sin decir nada. Hacía tiempo que había dejado de sorprenderle la facilidad con la que se impresionaban los mortales. Pocos se molestaban en pensar en lo que les contaban y en lo que veían. Mencionaste un trato, dijo Kaseana lentamente, uniéndose a la conversación por primera vez ese día. Le había decepcionado un poco que Naruto no la hubiera visitado también la noche anterior, pero no le había sorprendido demasiado. Le gustaba y le habría resultado bastante fácil enamorarse de él con el tiempo, pero él obviamente no tenía ese interés en ella. Al menos podía respetar que tuviera la decencia de dejar claro dónde estaba el límite en lugar de darle largas. Ah, sí. Miya, en su calidad de pilar de la Sekirei, me ha cedido formalmente la custodia de la Sekirei y la propiedad de la nave espacial Sekirei, además de reconocerme como su emperador a cambio de la resurrección de su esposo. Confirmó Naruto, omitiendo la historia de por qué las Sekirei estaban en la Tierra. Ya se lo contaría, pero era una larga historia y no quería entrar en detalles ahora. Si la expresión de Miya se hubiera endurecido aún más, lo habría hecho. No había ninguna necesidad de contárselo a los demás, y ella no tenía ni idea de por qué lo había hecho. Quizás no le dio importancia, o quizás simplemente estaba aprovechando la oportunidad para complicarle aún más las cosas. Sin que ella lo supiera, Naruto lo había hecho simplemente porque prefería que todo saliera a la luz. Podía actuar en secreto y lo hacía muy bien, pero si se le daba la opción, siempre prefería ser abierto y directo. Excepto en la guerra. La guerra requería practicidad, y la honestidad no era ni práctica ni conveniente.
¿Nos traicionaste a cambio de recuperar a Takehito?, preguntó Kaseana lentamente, como si le costara creer sus propias palabras. Sabía que Miya podía ser una mujer increíblemente despiadada, pero no quería creer que hubiera hecho algo así. No era que ella tuviera algún tipo de problema con el acuerdo, habiendo llegado a confiar en que Naruto no tenía ninguna intención nefasta para ellos, pero todavía le dolía que su antiguo comandante los hubiera entregado para beneficio personal. Miya disimuló una mueca ante la pregunta directa y respondió con diplomacia. Fui un pobre guardián de mis plumas, y él ha hecho más por ustedes en el poco tiempo que lleva aquí que yo en 20 años. Además, los habría llevado a todos, junto con el barco, con él, lo hubiera aceptado o no. Creí que era la mejor decisión para todos. Aunque era extremadamente abrasivo, perverso y molesto, no podía negar que había obrado bien con el Sekirei. No mencionó que no estaba segura de si ella habría hecho lo mismo, incluso si él hubiera sido menos benévolo. Los habría entregado así a cambio de su marido si la situación hubiera sido diferente. Miya no podía responder a esa pregunta, y se alegró de no tener que hacerlo. Karasuba le sonrió a Miya, sin que ella pasara inadvertida la sutil evasión de la pregunta. Bueno, supongo que mejor nos ponemos manos a la obra, ya que arruinaste el ambiente. Naruto suspiró y se levantó, indicándole a la mujer de cabello morado que lo siguiera. Con sus entrañas temblando por una anticipación apenas reprimida, Miya ni siquiera registró el comentario que le hizo mientras caminaba tras él. Miya se sentía incómoda. Caminaba junto a Naruto, a medio paso de distancia, y él no había dicho ni una palabra desde que salieron de la posada Izumo. Si bien era reconfortante que no se comportara como un completo imbécil, también era inquietante y se sentía antinatural que estuviera tan callado. Quizás supuso que estaba enojado con ella por interrumpir su diversión antes, pero solo parecía estar sumido en sus pensamientos. Naruto estaba sumido en sus pensamientos, y al contrario de lo que pensaba Miya, estos no tenían nada que ver con la escena que acababan de dejar. En cambio, estaba reflexionando sobre las ideas que había tenido para jugar con Miya y cómo la mayoría de ellas habían terminado abandonadas. Originalmente, pretendía provocarla o manipularla para que entrara en combate, preferiblemente obligándola a cooperar con Karasuba solo por diversión. Esa idea se desestimó al ver que era perfectamente capaz de llevarse bien con la Sekirei de cabello plateado si era necesario, además de su decepcionante falta de espíritu de lucha. Puede que alguna vez fuera una guerrera, pero ahora solo era una casera viuda, aunque muy poderosa. Su mayor fuerza en comparación con Karasuba era irrelevante, pues para él solo era una hormiga. Pensó que aún conservaba algo de su antiguo fuego oculto bajo su fachada de amabilidad, pero resultó que esa fachada se había convertido en realidad en su mayor parte. Con todo esto en mente, hacer que ella peleara con él perdió su atractivo. Su otra idea había sido seducirla, pensando que bajo esa apariencia mojigata se escondía una bestia reprimida. Pero resultó que esta era una de esas ocasiones en las que se puede juzgar un libro por su portada y acertar al 100%. Su última idea para jugar con ella fue atacarla verbalmente, asusar esa misma mojigatería y hacerla reaccionar. Sin embargo, cuando Miya se enojó y supo que sus métodos habituales de represalia no funcionarían, simplemente lo soportó en silencio e hizo todo lo posible por mantener la calma. Lo máximo que había conseguido de ella en cuanto a intercambio verbal había sido aquella sesión psiquiátrica simulada de la noche anterior. Después, simplemente se había negado a reaccionar. Sinceramente, si hubiera sabido todo esto de antemano y no hubiera tenido tanta curiosidad sobre por qué los Sekirei vinieron a la Tierra, probablemente no se habría molestado siquiera en hablar con ella y simplemente habría hecho lo que quisiera. Puede que fuera un poco mezquino de su parte pinchar a un gato y luego decepcionarse si no lo mordía, pero en general era inofensivo para la gente a la que se lo hacía, aunque era molesto, y no había necesitado que su esposa le dijera que uno debía encontrar alguna forma de divertirse cuando era un ser supremo para evitar volverse loco. Eso sería malo. Para él, pero sobre todo para los demás. Regiones enteras que habían sido quemadas por los ataques de ira o las rabietas de aburrimiento de Xana lo atestiguaban. Aunque Naruto sabía que era más tolerante con las debilidades de la gente y más respetuoso con el derecho a la vida de cualquier inocente, también sabía que no era mucho mejor que ella en ese aspecto.
También estaba el otro factor importante. Takehito era un científico de clase mundial que sería muy útil para su imperio y Alexana. Una razón bastante egoísta e insensible para traerlo de vuelta, pero si quería revivir a la gente por la bondad de su corazón, entonces había un número incontable de personas que lo tenían mucho peor que Miya y habrían renunciado a todo lo que tenían a cambio de una resurrección. En comparación, Miya recuperaba a su marido a cambio de contar una historia y tener que soportar en silencio un comportamiento que le disgustaba. En definitiva, no tenía nada de qué quejarse y lo sabía perfectamente. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente Miya tras varios minutos de silencio, ocultando su incomodidad. Naruto salió de sus pensamientos y se giró para mirarla con una sonrisa irónica. El cementerio, por supuesto. ¿Dónde más crees que ocurriría una resurrección? Miya casi se tambaleó por la sorpresa, pues no esperaba que ese fuera su destino, aunque en retrospectiva parecía obvio. ¿Pretendes desenterrar la tumba de Takehito? Más o menos. Necesito una muestra de Adam, respondió. ¿Para qué?, preguntó, despertada por la curiosidad. Había pensado que simplemente lo traería de vuelta, una visión bastante simplista en retrospectiva, pero no era como si tuviera información en qué basarse. Nunca he conocido a Takehito. Su alma me resulta desconocida, explicó Naruto. Me llevaría una eternidad encontrarlo entre los muertos. Su fragmento de Adam me permitirá extraer su alma del mundo puro sin tener que buscarla. Este acto no le hará daño, ¿verdad? ¿O lo condenará cuando muera de nuevo?, preguntó Miya con preocupación, recordando las palabras de su conversación del día anterior. La religión de Kouten, extinta desde hacía tiempo, también tenía el concepto de una feliz vida después de la muerte, pero carecía de la imagen del infierno que la acompañaba. Sin embargo, su contacto con la Tierra y, más recientemente, con Naruto, le hicieron cuestionar si realmente existía un lugar de condenación eterna. Oh, no, nada de eso. Rió entre dientes y explicó. El infierno como tal no existe realmente, y el cielo o el mundo puro es poco más que un montón de espíritus incorpóreos que flotan sin verdadera conciencia, e incluso estos tienden a dispersarse después de unos siglos. Lo más cercano a ambos es lo que llamaríamos el limbo, un lugar de soledad autocreado donde los recién fallecidos aceptan su muerte antes de seguir adelante, y donde algunos permanecen anclados en alguna poderosa emoción, incapaces o reacios a seguir adelante. La explicación calmó en gran medida la repentina preocupación de Miya de que la resurrección de Takehito le perjudicara en el futuro, pero también la hizo preguntarse por qué no estaba en el limbo. Sabía que la había amado profundamente y, sin duda, esa emoción sería lo suficientemente fuerte como para enraizarlo allí. ¿Hay mucha gente atrapada en el limbo?, preguntó, dejando de lado la inseguridad. Miles, dijo simplemente y continuó sin importarle la expresión de perturbación en su rostro ante tal cantidad. Y no te preocupes por el amor de Takehito por ti. El amor es una emoción poderosa, pero no tiene la intensidad necesaria para dejar a alguien atrapado en el limbo. La mayoría de las personas atrapadas allí están agobiadas por el odio o la culpa, con un poco de arrepentimiento. Eso sí, no todos los universos tienen la misma configuración, pero el de aquí parece funcionar de forma bastante similar al de mi dimensión original. Ella quiso indagar más sobre ese fascinante tema, ya que él se mostraba extrañamente soportable por una vez y bastante libre con la información, pero se quedó en silencio cuando vio que estaban casi en el cementerio. El día, que antes había sido soleado, estaba ahora nublado con densas y oscuras nubes que brillaban con relámpagos ocasionales. El día se había vuelto casi tan oscuro que parecía que era de noche en lugar de poco más de mediodía. Se dirigieron en silencio a la tumba de Takehito y se detuvieron ante ella. Miya temblaba ligeramente, tanto por el viento gélido que soplaba a través de su aura y cama tradicionales, diseñados para un clima más cálido, como por la atmósfera increíblemente escalofriante. Debería haber otros dolientes presentes a esa hora del día, pero el cementerio estaba desierto y el susurro de las hojas caídas de principios de otoño, combinado con la oscuridad y el viento, creaba una atmósfera digna de una película de terror justo antes de que la gente fuera devorada por zombies. Un hecho aún más conmovedor por lo que realmente estaban allí para hacer.
Sin que ella lo supiera, el escalofrío era obra exclusiva de Naruto, quien lo consideraba necesario. Honestamente, ¿quién demonios resucita a los muertos en un día soleado? Bueno, pues mejor me pongo manos a la obra, dijo encogiéndose de hombros y señalando la tumba con un dedo con garras. E inmediatamente, la piedra sobre la tumba se rompió y la tierra se movió mientras se levantaba la urna. ¿Cremación, dijo Naruto pensativo mientras la urna flotaba hacia sus manos. Tras ello, la agitó para comprobar si había fragmentos de hueso dentro, asintiendo con satisfacción al oír el ruido metálico. Si aún fuera mortal, esto sería un problema. Supuso que tenía sentido, ya que prácticamente todos los ciudadanos japoneses eran incinerados, pero había estado esperando un cuerpo real, aunque solo fuera para asustar a Miya cuando le arrancara un dedo o tal vez el cráneo. ¿Por qué?, preguntó Miya con firmeza, pálida ante la profanación casual de la tumba de Takehito. Sabía que pronto lo recuperaría, pero aún así era duro verlo pasar delante de ella y no hacer nada. Porque el fuego tiende a destruir el Adon-du, dijo Naruto con sarcasmo. Por suerte, los fragmentos de hueso servirán como un buen ancla. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, conteniendo la irritación y la indignación ante su insensibilidad. Ahora necesitamos un sacrificio vivo para traer a Takehito de vuelta a este plano y para crear un nuevo cuerpo que pueda ocupar, dijo alegremente. No mencionaste nada sobre un sacrificio vivo, dijo Miya alarmada, mirándolo con horror. ¿Qué? ¿Creías que con solo chasquear los dedos volvería?, preguntó con sarcasmo y diversión. Todo acto requiere sacrificio. Los pequeños actos requieren pequeños sacrificios, y los grandes actos requieren grandes sacrificios. Pero no te preocupes, dudo que te opongas a mi elección de sacrificio, dijo en tono apaciguador mientras ella seguía mirándolo en silencio. Miya miró con los ojos abiertos al suelo cercano cuando Minaka cayó repentinamente por un portal que apareció en el aire sin previo aviso. Estaba atado, amordazado y miraba a su alrededor con desconcierto, sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo. Pensé que sería irónico usarlo para resucitar a Takehito, ya que fue él quien lo mandó matar en primer lugar, explicó Naruto. Minaka intentó arrastrarse como una especie de lombriz de tierra gigante al escuchar eso, pero unas cadenas se levantaron del suelo y lo inmovilizaron después de hacerlo rodar sobre su espalda. No tiene sentido intentar escapar, Minaka. Has muerto desde que llegué, solo te han permitido vivir para reír, dijo Naruto con indiferencia y vertió el contenido de la urna sobre el hombre atado, cubriéndolo de cenizas y fragmentos de hueso. Después, arrojó el recipiente descuidadamente por encima del hombro, donde impactó contra los escalones de mármol de otra tumba con un estruendo estridente. ¿No puedes mostrar un mínimo respeto por el difunto?, preguntó Miya secamente tras estremecerse ante el ruido, sintiéndose mortalmente avergonzada de haber venido aquí en compañía de alguien con tan cruel desprecio por la dignidad del difunto. Vinimos aquí con la intención de saquear tumbas y estamos a punto de sacrificar a un hombre para poder resucitar a otro, señaló Naruto. Hemos cruzado la línea de la falta de respeto a los muertos, tan atrás que ya ni siquiera podemos verlo. Miya apartó la mirada de ese punto extremadamente válido en el que se había negado a pensar hasta el momento, mientras un sentimiento de vergüenza personal más punzante brotaba en su interior. Además, están muertos. ¿Qué van a hacer? ¿Quejarse? Solo, date prisa, dijo finalmente, apretando los puños con fuerza e ignorando obstinadamente la sensación de incorrección que ahora parecía impregnarlo todo. No iba a ceder ante el final, no cuando su esposo estaba a punto de ser devuelto a ella y ella ya había llegado tan lejos. Naruto sonrió al ver su firmeza. Sus escrúpulos al respecto le resultaban bastante divertidos, la verdad, pero él había crecido en una sociedad donde el incendio provocado y el asesinato sigiloso se consideraban habilidades profesionales valiosas, y él había sido bastante inescrupuloso con sus métodos, incluso para esos estándares. Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro. Miya observó con una especie de fascinación enfermiza cómo Minaka, presa del pánico, era liberado de las cadenas y luego, cubierto por lo que parecía ser aún más ceniza y tierra de cementerio, hasta que Takehito quedó tendido en el suelo. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó lentamente a su desorientado esposo, quien ya se estaba levantando del suelo.
No podía verle la cara porque se había dado la vuelta, pero sabía que era él. Reconocería su cabello plateado y su delgada figura en cualquier lugar. Takehito, dijo casi suplicante, con una esperanza desesperada en su voz. El loco confundido se giró sorprendido al oír su voz y exclamó conmocionado: Miya. La mujer de cabello morado retrocedió, sorprendida por su apariencia, las grietas en su piel, como si estuviera hecho de arcilla, y la esclerótica oscura de sus ojos. Le daban un aspecto inhumano. ¿Por qué es así?, preguntó con dureza, fulminando con la mirada al hombre con cuernos, que parecía divertido. Miya, ¿qué pasa? ¿Quién es?, preguntó Takehito con insistencia, mirando a su esposa, visiblemente angustiada, y al hombre de aspecto demoníaco. Si pudieran calmarse un segundo, les explicaré, les dijo Naruto con sarcasmo. Pero, por favor, entren en pánico si quieren, siempre es divertido verlo. A pesar de la angustia de Miya por el estado de su esposo y la confusión de Takehito sobre lo que sucedía, se tranquilizaron y lo miraron expectantes. Distraídamente, Miya tomó la mano de Takehito, ignorando su tacto antinatural y poroso. Bien, para empezar, responderé la pregunta de Miya, comenzó Naruto. Takehito habita actualmente un cuerpo de cenizas y polvo alimentado por un sacrificio viviente, con su alma atada a él gracias a la técnica que utilicé. En esencia, es un zombie completamente consciente y casi inmune a la destrucción. Miya iba a preguntar, exigir en realidad, por qué no había sido devuelto a la vida verdadera en lugar de esta burla, pero una ceja arqueada de Naruto le dijo que estaba esperando exactamente eso, así que frunció los labios y permaneció en silencio. En ese sentido, ¿estás segura de que quieres completar la resurrección? Nunca se agota en esta forma y estoy segura de que tienes mucha tensión sexual acumulada por tu negativa a masturbarte. Sin embargo, no sería divertido para él, ya que no siente nada. Miya, humillada y furiosa, fingió no ver la mirada de su marido mientras respondía con dificultad. Creo que lo haré bien, Eika. ¿Por qué lo llamas así? ¿Quién es este hombre?, preguntó Takehito, con más calma que antes, mientras su mente analítica intentaba comprender las cosas. Es muy sencillo, intervino Naruto. Tu esposa negoció conmigo para que te resucitara. Seguro que te explicará los detalles, pero por ahora, hay una última cosa que aceptó hacer antes de que te devuelva la vida por completo. No hice ningún acuerdo de ese tipo, argumentó Miya frunciendo el ceño, preguntándose a qué se refería. Pero lo hiciste. Accediste a hacer cualquier cosa que te pidiera a cambio de su resurrección, ¿recuerdas?, señaló Naruto. Ya veo. Dijo simplemente, frunciendo aún más el ceño. Un tecnicismo, pero una obviedad que no podía rebatir. Suspirando resignada, volvió a hablar. Muy bien, entonces, ¿qué quieres que haga? Simple, quiero que hagas gárgaras con mi mayonesa. La miró con lascivia, con claras implicaciones. Miya casi sentía que palidecía. Que él exigiera algo así de repente, delante de su marido, justo cuando ella había asumido que no le pedirían semejantes degradaciones. Ella había temido que él pudiera querer algo así cuando aceptó por primera vez y había estado preparada para reprimir su repulsión ante la idea si eso la hacía regresar a Takehito, pero adormecerla con una falsa sensación de seguridad solo para exigirlo en el peor momento posible fue como encontrar de repente una espada empalada en su pecho. No puedes hablar en serio, protestó débilmente, negándose a mirar a Takehito ni siquiera de reojo por miedo a lo que vería en su rostro. Lo digo en serio, dijo con seriedad y le lanzó un tarro de mayonesa. Manos a la obra. Miya parpadeó con incredulidad ante el condimento. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que él quisiera hacerle gárgaras con su mayonesa, dejándola completamente desconcertada. Ah, pensé que te referías a... Naruto la miró con su mejor expresión de sincera confusión, algo muy difícil de hacer en ese momento, y respondió a sus palabras balbuceantes con un tono igualmente confundido. ¿Qué podrías? Entonces abrió los ojos de par en par, como si de repente se diera cuenta. ¿Pensabas que quería qué? ¿Delante de tu marido? Se interrumpió, como si le diera vergüenza decirlo, y continuó con el tono más arrogante que pudo. Pues yo nunca. Aquí estoy, resucitando a tu marido y tú me tienes en tan mala opinión.
Miya se quedó completamente sin palabras ante el cambio de opinión y solo pudo mirar con expresión aturdida mientras aplaudía con irritación. Head. Rinne Tensei no Jutsu, camino exterior. Técnica del sastra de la vida celestial. Takehito cayó de rodillas con un gruñido mientras la carne y la sangre reemplazaban a las cenizas y al polvo y los nervios recién creados cobraron vida dolorosamente. Listo, cumplí mi parte del trato, buenos días. No quiero pasar más tiempo en compañía de una pervertida retorcida como tú, que fantasea con practicarle sexo oral a otro hombre en presencia de su marido, y tus insinuaciones cursis tampoco fueron muy sutiles. Puedes quedarte con la mayonesa. Resopló y se marchó furioso. Casi un minuto después, Takehito se había recuperado de su resurrección y Miya se había recuperado de lo enormemente que la habían jugado. Odio tanto a ese hombre. Y ni siquiera pudo hacerlo bien por lo inmensamente agradecida que estaba con él por el regreso de su esposo. Takami suspiró con fuerza y mucha impaciencia mientras miraba por las ventanas de la oficina del director del MI, abrigada con el abrigo como protección contra el viento. La ventana había sido reemplazada desde que Naruto se arrojó por ella, pero ahora estaba abierta de par en par. Había pasado aproximadamente una semana desde la resurrección de Takehito, algo que aún le costaba asimilar, y todo había sido notablemente aburrido. La mayor parte de la semana la había dedicado a reunir y salvar toda la tecnología e investigación de MI, así como cualquier pieza tecnológica que se hubiera sustraído de la nave del Sekirei. Ahora solo esperaba que Naruto apareciera para poder irse. Y probablemente colapsaría tras su muerte, pero, sinceramente, le costaba trabajo en ese momento. Sí, había contribuido a que la compañía se levantara desde cero, pero hacía tiempo que se había desviado del propósito original de impulsar la ciencia para convertirla en una herramienta para los juegos enfermizos de Minaka. Date prisa, patán molesto, murmuró para sí misma. Llegará pronto. La voz despreocupada de Xana llegó desde la silla que aparentemente pertenecía al director ejecutivo de MI. Estaba recostada en la carísima silla de cuero, con los pies descalzos sobre el escritorio y su kimono, confeccionado a medida, le subía tanto por los muslos que estaba prácticamente desnuda. No era precisamente la imagen de una dama japonesa tradicional, ni de ninguna otra dama, de hecho. La mujer con cuernos también era la razón por la que la ventana estaba abierta de par en par, ya que aparentemente disfrutaba de la brisa. Nunca hemos hablado, ¿verdad?, comentó Takami con cierta incomodidad. Quizá tuviera una extraña amistad con Naruto, pero muy pronto él también sería su emperador y Xana su emperatriz. No es que tuviera intención de mostrarse tan respetuosa con el grandullón, pero aún así sería prudente familiarizarse al menos un poco con la mujer cornuda. No, respondió Xana simplemente, sin ofrecer nada más que decir. Takami suspiró levemente ante la respuesta poco cooperativa y se preguntó si valía la pena intentar hablar con ella. Hasta entonces, la impresión que tenía de Xana era la de alguien que se creía superior a los demás, una opinión que era peligroso rebatir dado su poder. Sé que Naruto hace esto porque quiere crear un lugar seguro para los Sekirei, pero me da curiosidad saber por qué quieres crear un imperio. Continuó con paso pesado, intentando iniciar una conversación. Porque quiero gobernar, dijo Xana con desdén. Mis dos últimos intentos terminaron mal y quiero triunfar por una vez. Supongo que crees que la tierra también estaría mejor bajo tu mando, comentó Takami, recordando la conversación que había tenido con Naruto hacía tiempo. Por supuesto, dijo Xana en un tono que dejaba claro lo estúpida que consideraba esa pregunta. Ya lo creo, murmuró Takami para sí misma, sin querer que la oyeran. No me malinterpreten, a diferencia de mi joven e inexperto esposo, sé que el mundo actual es un paraíso comparado con lo que era antes, al menos para la mayor parte del mundo, advirtió Xana. ¿Entonces no crees que el mundo está podrido, como él?, preguntó Takami con curiosidad. Siempre había creído que ambos estaban de acuerdo en casi todo, basándose en su forma de actuar. Claro que está podrido, respondió Xana con un tono divertido, como si el científico acabara de decir algo muy gracioso. Es un mundo humano, moldeado por líderes humanos, y los líderes humanos están sujetos a las mismas influencias que todos los demás. Y lo más importante, la gran mayoría tiene la peligrosa costumbre de estar convencidos de que tienen razón y que todos los demás están equivocados.
esto es especialmente cierto para los estúpidos. Por lo tanto, el mundo no puede evitar estar podrido. Naruto simplemente no se ha molestado en analizar las cosas con más detenimiento para formarse una opinión más precisa. Aunque Takami tuvo que admitir el punto sobre la gente estúpida, no pudo evitar mirar con incredulidad a la mujer con cuernos ante su afirmación de que la gente piensa que siempre tiene la razón, considerando su propia arrogancia. Ustedes, los humanos, son criaturas interesantes en cierto modo, continuó Kusana, sin prestar atención a la mirada que le dirigían. Al principio solo sentía curiosidad por ustedes, luego llegué a odiarlos, con el tiempo eso se convirtió en antipatía y finalmente en la comprensión de que simplemente tienen defectos y no pueden evitarlo. Vaya, gracias, dijo Takami con amargura, sintiéndose bastante ofendida tanto a nivel personal como por su especie. Se recordó que debía evitar hablar con la mujer cornuda en el futuro. «¿Estás ofendido?», dijo Kusana, arqueando una ceja con diversión. «¿Qué lo delató?», preguntó Takami con sarcasmo. En realidad, no intentaba insultar a la humanidad, solo afirmaba hechos. Los humanos están sujetos a multitud de influencias a medida que crecen, muchas de las cuales les dan una visión del mundo estrecha de miras, distorsionada o, a veces, completamente absurda. Siempre fui un extraño para tu raza y, por eso, puedo ver con más claridad. Naruto es muy parecido, ya que fui yo quien más lo moldeó mientras crecía. Lo único que realmente heredó de su propia especie fue una predilección por las chicas, sobre todo las jóvenes, y el correspondiente odio hacia los violadores y abusadores de menores. Si no fuera por esa última parte, lo habrías hecho parecer un pedófilo, dijo Takami mientras reflexionaba sobre las palabras. Supuso que tenían sentido si se tenía en cuenta que la mujer con cuernos se consideraba superior a los humanos. En cualquier caso, no era psicóloga y no se le ocurría ningún contraargumento decente. Y él se hacía pasar por uno alegremente, siempre y cuando no hubiera niños cerca, sonrió Kusana. Takami solo pudo suspirar ante la verdad de esa afirmación. El lunático contradictorio probablemente llevaría sus alcancías y dejaría que las chicas le trenzaran el pelo, solo para explicárselo después a un tercero con horribles dobles sentidos. ¿No debería haber estado aquí ya?, preguntó Takami después de unos minutos de silencio. Está ocupado con un problema que él mismo creó, suspiró Kusana. Sal de ahí, Ku-chan, le suplicó Naruto, mirando debajo de la cama. Ku no se quiere ir, protestó Kusano, escondiéndose lo más abajo posible de la cama y aferrándose al peluche de un zorro de 9 colas que Naruto le había regalado hacía un tiempo. Había recibido varias miradas de exasperación por parte de Kusana, quien se había negado rotundamente a tener nada que ver con la niña Sekirei, a pesar de su sugerencia de intentar conocerla. A diferencia de él, a Kusana generalmente no le conmovía la ternura y consideraba a los niños molestos, quejosos, necesitados y un sinfín de adjetivos poco halagadores. No es que pensara que debieran comportarse de otra manera, después de todo eran niños, pero tampoco le interesaba tratar con ellos. ¿Por qué no?, preguntó, desconcertado por el origen de esa repentina resistencia. Yukarine dijo que Oni-chan iba a ser emperador, respondió Kusano, sin mucha ayuda. Bueno, sí, pero ¿qué tiene eso que ver con que no quieras salir de debajo de la cama?, preguntó, aún más desconcertado. Oni-chan ya no tendrá tiempo para jugar con Ku. La chica verde hizo pucheros. ¿De dónde sacaste esa idea?, preguntó Naruto. La confusión se convirtió en diversión. Yukarine dijo que los emperadores siempre están ocupados. Voy a tener que hablar con Yukari sobre cómo usar su cerebro cuando explica las cosas. Naruto se dio una palmada en la frente. Claramente, el adolescente pervertido había olvidado que podía clonarse a voluntad. No te preocupes por eso, Ku-chan, no voy a ser ese tipo de emperador y siempre tendré tiempo para jugar contigo. ¿En serio?, preguntó Kusano esperanzada, asomando la cabeza por debajo de la cama. En serio, confirmó Naruto y la ayudó a salir, limpiando con indiferencia el polvo que había recogido mientras se escondía. De hecho, creo que serás tú quien ya no querrá jugar conmigo. No, a Ku le encanta Oni-chan, protestó Kusano y abrazó su pierna. Naruto hundió sus colmillos en su labio inferior para evitar que se le escapara alguna exclamación poco varonil ante tanta ternura.
Yo también te quiero, preciosa. Dijo una vez que se le pasó el pequeño problema de autocontrol y luego cargó a la pequeña Sekirei sobre sus hombros, donde ella inmediatamente le agarró los cuernos como siempre. Ahora, vámonos, seguro que te gustará nuestro nuevo hogar. ¿Habrá plantas y flores? Preguntó con curiosidad. Hay muchos y tipos que nunca has visto antes, confirmó. Kusano acababa de terminar de decir oh y había sido puesto en estasis temporal en el casillero de almacenamiento interdimensional, cuando de repente alguien llamó a la puerta. Un poquito antes. Yuno, Sho y Naoki se dirigían al ático una vez más, aunque esta vez no era para entregar comida, sino simplemente para ver si podían atrapar a Naruto antes de que se fuera. La gerencia del hotel había estado enloquecida desde el día anterior, cuando canceló repentinamente el uso de todas las habitaciones adicionales, e incluso ahora estaba desocupando el ático. Naturalmente, todos asumieron que habían ofendido a sus clientes con el dinero ilimitado y fueron extremadamente concienzudos en sus intentos de convencerlos de quedarse. Una vez que supieron que era hora de irse, desistieron, pero seguían decepcionados. La breve estancia de Naruto y Kusano había hecho que el hotel ganara más dinero que cualquier otro centenar de hoteles juntos, sin contar las propinas. Los tres planeaban renunciar ahora que Naruto ya no estaría, y sabían que no eran los únicos. Más de la mitad de los botones y varios chefs pensaban hacer lo mismo, simplemente porque habían ganado tanto dinero con las propinas de Naruto que podían permitirse fácilmente buscar un trabajo mejor o, al menos, uno donde el personal administrativo no fuera tan pesado. Pero eso tenía poco que ver con su destino actual. No, su intención era finalmente preguntarle a Naruto qué pasaba. Su mejor suposición hasta el momento era que era una especie de señor extraterrestre que había venido a la Tierra a reunir a todas esas mujeres con habilidades especiales con un propósito desconocido. No estaban del todo seguros de que todavía estuviera en el ático, pero valía la pena intentarlo. Ambos se sintieron aliviados y nerviosos cuando él abrió la puerta después de que llamaron. ¿Qué hacen aquí?, preguntó divertido, sonriendo con sorna, especialmente a Naoki. Se había reído bastante con el pequeño lío que había ocurrido con Seo el otro día y el golpe de suerte que Naoki tuvo con los gemelos. Queremos saber qué es, declaró Yuno antes de poder pensarlo mejor. ¡Qué cachondo! ¿Me ayudas con eso? Le devolvió la mirada lasciva, provocando que la botones balbuceara incoherencias, mientras los otros dos reían disimuladamente. Pero en serio, ¿qué hacen aquí?, repitió una vez que el trío se calmó. Hemos estado intentando averiguar qué tramas con todas estas hermosas mujeres, pero no hemos podido sacar conclusiones definitivas. Ya que te vas de todas formas, pensamos que podríamos preguntarte, dijo Shou, evitando deliberadamente mencionar qué era exactamente Naruto para evitar que volviera a usar esa broma cursi. Soy un dios con una libido desbordante y un fetiche por las hermanitas, que vino a esta dimensión específicamente para adoptar a unas cuantas. Ahora que lo he hecho, mi esposa y yo vamos a pasar a la siguiente dimensión, criar una civilización avanzada donde puedan vivir y luego conquistar la galaxia por pura diversión, dijo Naruto con un tono completamente insulso. Los tres botones intercambiaron miradas de consternación, claramente tratando de decidir si él era honesto o si los estaban engañando. No sé si habla en serio o no, admitió finalmente Naoki. Soy tan serio como nunca antes me verán, les aseguró Naruto. ¿Quieren venir a otra dimensión?, preguntó Yuno con duda. Los tres estaban dispuestos a mostrarse incrédulos ante el hombre con cuernos, pero esto era demasiado. Sí, donde seré emperador, o probablemente Dios emperador, y tengo toda la intención de convertirlo en el mejor lugar posible para vivir. No sé, me gusta Japón y no me gustaría dejar atrás a mis padres ni a mi novia, dijo Shou torpemente, sin poder creer que Naruto hablara en serio. Naoki y Yuno hicieron declaraciones similares, la idea de irse a lugares desconocidos con un hombre que realmente no conocían muy bien, aparte del hecho de que era absurdamente descuidado con su dinero, era demasiado para ellos. Bueno, no importa. Seguro que les irá bien. Naruto se despidió con la mano. Solo les había preguntado por qué estaban allí en ese preciso momento. Por cierto, creo que aún puede haber una caja de diamantes por ahí, por si la quieren. Se la robé a un narcotraficante en Brasil por diversión y luego me olvidé de ella.
Los botones intercambiaron miradas alarmadas, temiendo repentinamente convertirse en el objetivo de una multitud de criminales que podrían estar detrás de esos diamantes. No te asustes tanto, el tipo y todos los que sabían de los diamantes están muertos. Naruto puso los ojos en blanco ante sus reacciones de pánico. Luego frunció el ceño pensativo. Supongo que debería decir que saqué los diamantes de su cadáver desmembrado. Habría sido más preciso. Qué curioso cómo funcionan las cosas. Había visto una foto de armas de oro, una idea divertidísima, sin duda, supuestamente propiedad de un capo de la droga, y fue a visitar a otro con la intención de extorsionarlo, como ya le estaba haciendo a la yakuza local. Luego vio que el hombre tenía a unas jóvenes trabajando en la producción de drogas en su complejo, y entonces la vegetación local se volvió inexplicablemente homicida. Qué curioso cómo sucedían estas cosas. Los tres botones, ahora bastante asustados, reafirmaron su decisión de rechazar su oferta. La naturalidad con la que hablaba de estos temas resultaba muy inquietante para la gente común, como ellos. Bueno, espero que les vaya bien a los tres de ahora en adelante. Me reuniré con mi esposa y luego nos vamos. Adiós. Terminó con un gesto de la mano y desapareció en una ligera distorsión del aire. Los botones dejaron escapar suspiros de alivio al encontrarse solos. Maldita sea, eso fue espeluznante, murmuró Shou. ¿Crees que decía la verdad sobre los diamantes?, preguntó Naoki. Probablemente. Juno suspiró. Tras otro intercambio de miradas, comenzaron a buscar en el ático las piedras brillantes y caras. Por fin. Resopló Takami al aparecer en la oficina. Naruto levantó una ceja desconcertado por su impaciencia mientras ella caminaba hacia el otro extremo de la oficina y tomaba su computadora portátil. Tengo toda la investigación de Mui guardada en mi portátil y respaldada en esta memoria USB, dijo, y le entregó la mencionada memoria USB al hombre con cuernos. Toda la tecnología Sekirei y el material experimental en el que Mui estaba trabajando están en la bóveda, solo tienes que recogerlos. Continuó y se detuvo frente a él, mirándolo con una mirada casi enojada. No hay necesidad de estar nervioso, ¿sabes? No sentirás nada, dijo divertido. No estoy nervioso, solo que no confío en que no arruines algo, ya sea por accidente o a propósito, dijo Takami con sarcasmo. Naruto sonrió. Estaba completamente nerviosa y él sabía exactamente cómo solucionarlo. Mucho más rápido de lo que ella pudo reaccionar, la abrazó y le dio un toqueteo profundo en el trasero. Suéltame, pervertido. Su diatriba fue interrumpida cuando la pusieron en estasis temporal para esperar su resurrección en el momento adecuado. Naruto rió disimuladamente. Sería divertido cuando la despertara. Te diviertes tan fácilmente. Xana suspiró y se levantó de la silla. Así es exactamente como me gusta, respondió. Fue cuestión de unos pocos segundos limpiar la bóveda previamente preparada, después de lo cual regresaron a la oficina para mirar por la ventana durante unos momentos. Entonces, Mutsu rechazó tu oferta, como te dije que haría, comentó Xana, apoyándose en su costado. Sí, incluso después de quitarle las alas, no se iba porque mi Kogami te tenía demasiado miedo. Simplemente me rogó que le devolviera las alas y ni siquiera pensó en irse, respondió Naruto. Eso deja un total de 106 Sekirei, ya que Yume no pudo ser rescatada, continuó. Menos los 23 psicóticos que matamos y nos quedan 83. 12 de ellos siguen desactivados, y quedan 71 activos, le recordó. Cierto, pero los reviviremos, así que no hay mucha diferencia. Se despidió. También tenemos a los 6 Ashikabi que fueron bastante decentes y quisieron venir. Me pregunto si algún día se darán cuenta de que el vínculo ya no afecta sus emociones, reflexionó Xana. Probablemente no, concluyó Naruto. Los únicos a quienes reconectamos fueron aquellos que ya tenían relaciones amorosas, con la excepción de Yukari y Shiina, quienes fueron sujetos de prueba para el vínculo alterado. Aún así, ni siquiera ellas muestran signos de separación a menos que surja algún desacuerdo importante entre ellas.
De ninguna manera iba a dejar un vínculo que alterara la mente sin modificarlo, pero contárselo al Sekirei involucrado habría causado ataques de ira, por lo que se mantendría en secreto y se les permitiría pensar que nada había cambiado, y si resultaba que no eran buenos el uno para el otro, el Sekirei no continuaría ciegamente enamorado de su Ashikabi. La vista desde aquí arriba es realmente hermosa, comentó Naruto tras unos momentos de silencio. No te importa la vista, Naruto. Solo estás perdiendo el tiempo porque crees que ser emperador no será divertido, respondió Ksana con una sonrisa burlona. No se puede culpar a un hombre por intentarlo, murmuró, para su continua diversión. Fue un intento realmente malo. Naruto gruñó, pero no se opuso. Podría haberlo hecho mejor si hubiera quedado algo por hacer. Todo estaba ya hecho, todos los Sekirei contabilizados y cada cabo suelto resuelto. Incluso Akitsu estaba a salvo en estasis, aunque prácticamente había rogado que la sacaran de allí cuanto antes, sin importarle nada más que no quería separarse de ellos. Bueno, supongo que es hora de irnos entonces. Suspiró y se prepararon para abandonar esta dimensión. Justo antes de que pudieran hacerlo, oyeron a alguien corriendo hacia la oficina y giraron sus ojos desconcertados hacia la puerta. «Espera», gritó Natsuo al irrumpir por la puerta. Su traje, habitualmente impecable, estaba destrozado y arrugado. «¿Y qué quieres?», preguntó Naruto con el ceño fruncido, mirando al hombre sin aliento. Honestamente, hacía tiempo que no pensaba en él y prácticamente lo había olvidado. «¿Puedes devolver a los muertos, mi amor, por favor? Haré lo que sea». Natsuo jadeó, luchando por hablar y respirar al mismo tiempo después de su frenética carrera hacia la oficina. Naruto y Ksana intercambiaron miradas, ambos pensaron que debía haber visto a Takehito la semana pasada y sacaron las conclusiones correctas. «¿Lo ves, esposo? Esto es lo que pasa cuando eres demasiado generoso con tus poderes y demasiado amable». De repente, todos necesitan un favor desesperadamente, dijo Ksana poniendo los ojos en blanco. «Supongo». Suspiró y se volvió hacia Natsuo, que lo esperaba ansiosamente. «Ven aquí». Natsuo prácticamente tropezó consigo mismo en su prisa por acercarse, su corazón latía salvajemente con esperanza. Esperanza que se extinguió brutalmente cuando Naruto lo empujó por la ventana y lo envió gritando hasta su muerte. «Tu pequeño cabrón llorón». Frunció el ceño. «Hacía tiempo que no te veía hacer algo tan despiadado, debo decir que lo extrañaba», comentó Ksana divertida, mirando al hombre que caía hasta que golpeó el concreto. «Ese tipo me saca de quicio con su lógica Uchiha», explicó Naruto. «¿En serio, odiar al mundo entero porque murió tu amante? Mátate si fue tan malo y ahórrales el melodrama a todos los demás». «Supongo que es la lógica Uchiha», asintió Ksana. El clan Uchiha siempre había sido conocido por producir personas que no se adaptaban bien a la realidad. Posiblemente esa era la razón por la que eran tan buenos en el genjutsu. También tendían a reaccionar de forma exagerada y quemaban un bosque si se golpeaban el dedo del pie con la raíz de un árbol, aunque eso también podría tener algo que ver con su odio a los senju. «Bueno, ahora que el ambiente está completamente arruinado, mejor nos vamos», dijo Naruto y le tomó la mano. «De hecho, ya es hora de que hagamos algo más constructivo que vuestra alegre destrucción de los planes de otros. Te aseguro que no tengo idea de lo que estás hablando». Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.